Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí su pana, el RJ con un nuevo capítulo de Nero en Tate no Yusa. Antes que nada, quiero disculparme con todos, ya que, se supone que este capítulo debió haberse subido al canal hace 2 semanas, pero debido a mi procrastinancia, no terminé la última parte de este capítulo. Pero bueno, lo importante en una carrera no es llegar en primer lugar, sino terminar la carrera. También, quiero agradecerle a los sensuales miembros del canal por su apoyo mes con mes. Ahora sí, sin más que agregar, disfruten este nuevo capítulo del demonio del escudo. Capítulo 25. La tempestad de emociones que había en la habitación hace solo unos segundos, se desvaneció de un momento al otro. La ira se habían convertido en lágrimas, y los gruñidos en lamentos. Raptalia, quien hace unos minutos estaba a punto de acabar con la miserable vida del hombre que la torturó y lastimó por meses, y quien también había asesinado a su mejor amiga, se encontraba ahora llorando en los brazos de la persona que consideraba como a un hermano mayor, su amigo, al que había decidido seguir por elección y no por obligación. Nero, el héroe del escudo. Su héroe. Por otra parte, Melty y Claire, quien habían contenido el aliento hasta el último momento, habían exhalado con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque Nero había logrado apaciguar la ira asesina de Raptalia. Tristeza, por haber escuchado las razones por las cuales Raptalia estaba dispuesta a matar a Idol. Ellas podían entenderla. Ninguna de ellas, honestamente, podía culpar a la chica semihumana. Ambas conocían el tipo de monstruo que era Idol. Su retorcido método de entretenimiento era algo horrible. Algo que, como futura heredera al trono de Melromark, Melty debió darle fin. Debió de haber hecho algo cuando se enteró de las acciones aberrantes de Idol. Debió confrontar a su padre hace tiempo. Debió insistirle más a su madre, y suplicarle que prohibiera la esclavitud en el reino. Al menos, ya sabía lo primero que haría Melty cuando subiera al trono de Melromark. La esclavitud sería eliminada de este reino. Solo así, podrían avanzar hacia un mejor futuro. Uno en el que, personas como Raptalia, víctimas de las olas de la calamidad, y todos los semihumanos del reino de Melromark, puedan vivir en paz e igualdad. Claire había pasado por una marea de emociones en cuestión de minutos. Sorpresa. Confusión. Tristeza. Miedo. Y finalmente, alivio. Nero había logrado hacer algo que a ella le parecía imposible, calmar la justa furia de Raptalia, que clamaba por justicia y venganza. Pero gracias al héroe del escudo, su ira se convirtió en lamentos y en lágrimas de un minuto a otro. Era un hermoso momento. El cual, fue interrumpido por el causante de todo este conflicto. Los mataré. Los mataré a todos. Nero, Raptalia, Claire y Melty dirigirían su mirada hacia un Idol, el cual, su miedo había sido reemplazado por una furia enloquecida. Ignorando su mano mutilada, y las heridas de balas en su cuerpo, Idol logró ponerse de pie, sosteniendo su látigo en su mano buena. Idol miraría con una ira apenas contenida al grupo reunido en su comedor. Idol siempre había preferido Melty por encima de la hija menor del rey Melromark. Aún más cuando tenían sus reuniones nocturnas en sus aposentos cuando visitaba el castillo. Melty había mostrado estar de acuerdo con las prácticas de esclavitud y discriminación contra esos animales que se hacían llamar semi-humanos. Él, junto a varios nobles del reino, habían intentado promover a la princesa Melty para que fuese ella la quien subiera al trono por encima de la segunda hija de la reina. Pero todos sus planes se habían ido a la basura por la culpa del demonio del escudo, y su grupo de rameras, en donde, para su no sorpresa, se encontraba la segunda hija, y heredera al trono de Melromark. Por los 3 héroes, sí que odiaba a esa niña. Ojalá fuera más cooperativa como su hermana mayor. Si lo hubiese sido, al menos hubiera vivido más tiempo. Los mataré, a cada uno de ustedes. Y cuando el reino de Melromark vea sus cuerpos sin vida, seré alabado por la iglesia por acabar con el demonio del escudo y sus rameras. Exclamaría Idol, mientras preparaba su látigo para atacar a sus enemigos. Con un movimiento de su mano, Idol atacó al grupo reunido frente a él con su látigo. Pero en un rápido movimiento, Claire se puso por delante de su grupo, y usando su espada aún en su funda, bloqueó el ataque del látigo de Idol, el cual, quedó enredado en la funda de la espada de la mujer caballero. Maldita zorra. Debiste de haber muerto con el idiota de tu padre. Insultaría a Idol mientras intentaba retraer su látigo.
El tira y afloja entre Claire y Idol duró unos segundos hasta que con un fuerte tirón, Idol logró liberar su látigo de la funda de la espada de Claire, pero debido al brusco movimiento que hizo el infame Lord, la punta del látigo se lanzó directamente hacia él. La punta de su látigo se movió tan rápido que Idol no pudo reaccionar a tiempo para evitar el ataque de su propia arma. De pronto, un sonido desgarrador y repugnante resonó en el comedor del infame Lord. Y tan solo un segundo después, la sala fue inundada por el grito de dicho Lord, el cual cubría el lado derecho de su rostro con su mano buena. Y a tan solo unos pasos por delante de él, había caído un pequeño objeto circular de color blanco y manchado de sangre. ¡Ah, mi ojo! Gritaría Idol de dolor, debido a su ojo derecho perdido, mientras que sangre se escapaba entre los dedos de la mano con la que cubría su cuenca ocular vacía. La imagen era desagradable de ver para el grupo del héroe del escudo. Aunque esto no era así para el joven de cabello blanco. Si de por sí la apariencia de Idol ya era desagradable, la larga lista de heridas recién obtenidas, hacían ver al infame Lord como una víctima de un accidente automovilístico o ese personaje secundario destinado a morir en una película de slasher a ojos de Nero. Teniendo en cuenta el tipo de escoria que era Idol, Nero era incapaz de sentir lástima por el pequeño bastardo. Mientras tanto, Idol, debido al horrible dolor que sentía debido a la pérdida de su ojo, dio unos pasos hacia atrás, y sin darse cuenta, el infame Lord pisó el mango de su látigo, lo que lo hizo tropezar y que cayera hacia atrás. Y desafortunadamente para Idol, había una gran ventana por detrás de él. Sin que éste pudiera hacer nada, el cuerpo de Idol atravesó la ventana de su comedor, y cayó desde el tercer piso de su mansión, mientras dejaba escapar un grito de desesperación y agonía mientras caía hacia su muerte. El grupo del héroe del escudo se quedaron congelados al ver la escena que acababa de ocurrir ante ellos. Para la sorpresa de todos, Raphtalia fue la primera en recuperarse de la impresión. La chica semihumana salió del abrazo de Nero y corrió hacia la ventana rota, estirando su cuello para intentar ver el fondo del abismo por el que Idol había caído, pero debido a la falta de iluminación de ese lado de la mansión, incluso para ella era imposible ver el fondo del abismo por el que había caído el infame Lord. Raphtalia se quedó de pie en su lugar, sin poder creer lo que había pasado. Si bien, ella no había sido quien había acabado con la vida del monstruo que la torturó a ella y a otros semihumanos, sintió como si un gran vacío se hubiera formado en su pecho. Raphtalia no sabía cómo sentirse en estos momentos. Alivio. Tranquilidad. Satisfacción. Molestia. Arrepentimiento. Pero si algo sabía la chica semihumana, es que la muerte de Idol había provocado algo en su interior. Y la espada jurada del héroe del escudo no sabía cómo reaccionar ante estas emociones. No sabía si debía sentirse bien con la muerte de Idol, o no. Y eso la asustó un poco. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una mano se posó sobre su hombro. Raphtalia giró rápidamente su cabeza, solo para ver a su compañero Nero con una mirada seria, pero que reflejaba comprensión y entendimiento. «Vamos Raphtalia, hay que irnos, ahora». Serían las palabras que saldrían de la boca del héroe del escudo. Haciendo a un lado sus pensamientos por el momento, Raphtalia asintió a su compañero, y ella, junto a Nero y el resto de su grupo, salieron del comedor de la mansión del fallecido Idol. La mente de Raphtalia siguió en una neblina de confusión por varios minutos más, y cuando se dio cuenta de su situación, Raphtalia se encontraba rodeada de sus compañeros y de otras personas más. Con una rápida mirada a su alrededor, Raphtalia se percataría que su grupo se habían alejado de la mansión de Idol y ahora se encontraban corriendo hacia las grandes puertas de la fortaleza. El grupo se detuvo detrás de una gran pared de roca, momento en el que Raphtalia se percató de que, además de sus compañeros de viaje, también se dio cuenta de que había otras personas a su alrededor. Estos desconocidos eran los semihumanos que había visto brevemente en los calabozos de tortura de Idol. Los ojos de Raphtalia recorrieron a todos a su alrededor, buscando a una persona en específico. Y ahí, en los brazos de Claire, se encontraba su amigo con orejas de lobo, Querel. «Querel», gritaría Raphtalia mientras corría hacia su maestra que sostenía a su mejor amigo. La preocupación de Raphtalia por su amigo disminuyó cuando pudo ver cómo el pecho de Querel subía y baja lentamente. Nero le dio una poción especial. Estará inconsciente por un tiempo. Pero estará bien, diría Claire, calmando la preocupación de su alumna y amiga.
Sabiendo que su amigo y los demás semi-humanos estarían bien, la neblina en la mente de Raktalia finalmente se despejó. Y una tranquilidad inundó a Raktalia, como si un gran peso se hubiera desvanecido de sus hombros. Como si su cambio de actitud hubiera sido notado, una voz llamaría a la joven semi-humana de orejas y cola esponjosa. «Hey, Raktalia, bienvenida de regreso». Al darse la vuelta, Raktalia vería a Nero, el cual tenía una sonrisa en su rostro. «Elegiste un buen momento para regresar, cola esponjosa», diría Nero, mientras que señalaba a un grupo de guardias de Idol correr hacia ellos. Raktalia se percataría de la amenaza que se aproximaba hacia ellos, y sin dudar, la semihumana desenfundaría su espada, la cual, y para el desagrado de Raktalia, aún seguía manchada con un poco de la sangre de Idol. En su prisa y aturdimiento cuando salieron de la mansión de Idol, Raktalia no había limpiado su espada antes de guardar de nuevo en su funda, por lo que ahora su espada estaba manchada del hombre le había hecho tanto daño a ella y a sus amigos. Raktalia estaba contenta de que Claire estuviera detrás de ella, ya que, si su maestra viera el estado de su espada, la disciplinaría ahí mismo. Como una maestra espadachina, Claire le había inculcado a Raktalia el respeto hacia su propia espada. Una espada no es un arma, o un instrumento para matar. Es tu compañera, y si la tratas con respeto, te ayudará a protegerte a ti, y a aquellos que te rodean. Era lo que Claire le había dicho a Raktalia. Justo cuando Raktalia estaba lista para proteger a los semihumanos que estaban detrás de ella, un gran estruendo resonó por toda la fortaleza. Todos, desde el grupo de Nero y los guardias de Idol, dirigieron sus miradas hacia la dirección de donde se había generado tal estruendo. Todos ellos se sorprendieron cuando vieron cómo las grandes puertas de la fortaleza comenzaban a caer lentamente. Y en el momento que golpearon el suelo, y debido al gran peso de estas, levantaron una gran cortina de polvo, la cual hizo que todos se cubrieran los rostros, para evitar que les entraran una basura en los ojos. Cuando la nube de polvo se desvaneció, el grupo de Nero, los semihumanos, y los guardias de Idol vieron a un pollo grande y rechoncho con una de sus patas levantadas hacia adelante, la cual estaba cubierta con una garra de acero, lo que aumentaba su poder. Todos tranquilos. La gran y poderosa Firo está aquí. Gritaría la Firolial, miembro del grupo del héroe del escudo. Minutos antes. Firo, la tercer miembro del grupo del héroe del escudo, se encontraba corriendo por un sendero en el bosque mientras jalaba una carreta en la que se encontraba el noble que los había recibido en su finca, Reichnot. Y a unos cuantos metros por detrás, se encontraba otra carreta, la cual era arrastrada por unos caballos y llevaba a varios guardias leales al noble de mirada graciosa y lentes, por palabras de Firo. Al notar que se estaban acercándose cada vez más a la fortaleza de Idol, Reichnot llamaría la atención de la niña polla. «Disculpe, señorita Firo. ¿Podría decirme cuál es el plan para entrar a la fortaleza?», preguntaría el noble con lentes. Ante la pregunta, Firo arrugó su ceño, intentando recordar cuando Nero estaba explicando el plan. Pero desafortunadamente, Firo estaba más ocupada mirando una mariposa que volaba a su alrededor. Pues Firo no lo recuerda muy bien. Diría la Firolial un poco apenada. ¿Qué?, preguntaría Reichnot, el cual comenzaba a alterarse un poco. Debido a las prisas, Reichnot no tuvo tiempo para organizar un plan para irrumpir en la fortaleza de Idol, lo cual ya era complicado en sí, y mucho menos con el número de hombres con los que contaba ahora mismo. Como mínimo, se necesitaría de un pequeño ejército y de algunas máquinas de asedio para tener una oportunidad para poder entrar a la fortaleza. Pero hecho no importa, Firo se encargará. Exclamaría Firo con confianza. Para la sorpresa de Reichnot y de su sirvienta, quien acompañaba a su señor en la misma carreta, se sorprendieron y se asustaron un poco cuando Firo aumentó la velocidad a la que corría la Firolial de gran tamaño. Las ruedas de madera de una carreta común y corriente se hubieran destrozado a los pocos segundos de haber comenzado la carrera de la Firolial de gran tamaño. Pero Nero, quien ya había experimentado el entusiasmo de Firo, se aseguró de reforzar las ruedas de la carreta para que éstas no se rompieran tan fácilmente. Además de que se reforzaron los arneses que mantenían atada a Firo con el carro. Por lo tanto, y para la mala fortuna del noble y su sirvienta, las ruedas lograron resistir la arremetida de la Firolial. La carreta en la que viajaban el noble y su sirvienta avanzó tan rápido por el sendero del bosque, que la fortaleza de Idol, que se encontraba a lo lejos, comenzó a acercarse cada vez más a cada segundo que pasaba.
Señorita Firo, vaya más lento. Por favor. Suplicaría el noble de lentes, pero sus palabras caerían en oídos sordos, ya que, a la velocidad a la que iban, el ruido del viento ahogaron sus palabras, al igual que los gritos de pánico de su sirvienta. En cambio, Firo se encontraba fritando de emoción al correr a tal velocidad. Debido a que su hermana Raptalia se mareaba fácilmente cuando viajaban por la carretera, no podía correr tan rápido. Firo estaba segura de que el señor de la cara graciosa y la chica vestida de forma extraña no se marearían por el viaje un poco más rápido de lo normal. O al menos está casi segura. Sin disminuir su velocidad, Firo y el carro del que tiraba entrarían en el campo visual de los guardias que se encontraban de guardia en las puertas de la fortaleza de Idol. Pero estos no tuvieron tiempo de dar la alarma, cuando, y para la sorpresa de los guardias y por los pasajeros de carro, Firo daría un gran salto, y levantando una de sus grandes patas de Firolial hacia adelante, y con un gran grito, diría: patada dinámica. De una poderosa patada, Firo lograría tumbar ambas puertas de la fortaleza de Idol, las cuales, eran de roble sólido y grueso. Con un gran estruendo, ambas puertas caerían en el interior de la fortaleza, llamando la atención de todos los que se encontraban en el lugar. Y adoptando una pose heroica, la gran Firolial levantaría una de sus alas, y diría: tranquilos. Todo está bien, porque yo estoy aquí. Por su parte, Nero tenía una sonrisa en el rostro. Así se hace Firo. Gritó Nero con aprobación. Sabía que hablarle a Firo sobre los mangas shonen había sido una buena idea. Esa entrada era una que enorgullecería a algunos personajes de la ficción. Pensaría Nero con una sonrisa. Y justo por detrás de Firo, otras carretas entraron por las puertas derrumbadas, de las cuales salieron varios guardias con sus escudos levantados. Un grupo avanzó por el patio y se enfrentó a los guardias en su camino, y otro grupo formando un muro de escudos alrededor de la carreta de Firo. Y en dicha carreta, Nero logró ver a Reichnot. Esta fue la señal para Nero para salir de aquí. Muy bien gente, armen las maletas, nos vamos de aquí. Le ordenaría Nero a su grupo. Así, el grupo de semi-humanos rescatados avanzaron por el patio de la fortaleza de Idol, mientras que eran defendidos por el grupo del héroe del escudo. Eclair, quien cargaba a aquel en sus brazos, y los semi-humanos a sus espaldas, estarían siendo defendidos por una barrera de agua, creada por Meiti, y por varios escudos de viento creados por Nero, mientras que este disparaba su arma en contra de los arqueros, que estos les disparaban flechas al grupo, mientras que Raptalia dejaba inconscientes a los guardias que se acercaban lo suficientes al grupo en movimiento. Luego de unos segundos, el grupo de semi-humanos logró llegar a la seguridad del muro de escudos de los guardias de Reichnot. Me alegra que hayan podido llegar a la fiesta. Diría Nero con una sonrisa. Gracias, pero soy de los que prefieren una fiesta de té. Le respondería Reichnot. Tenemos que sacar a los semi-humanos de aquí. Diría el noble haciéndole señas a sus hombres para comenzar la retirada. Pero fue entonces que se congeló en su lugar, su piel se volvió más pálida y sus ojos, normalmente cerrados, se abrieron con sorpresa, quedándose completamente pasmado en su lugar. Confundido, Nero dirigió su mirada hacia donde Reichnot estaba mirando, a lo cual, quedó igualmente sorprendido al ver a una persona que reconoció al instante. ¡Hijo de puta! Sería todo lo que podría decir Nero. Del otro lado del patio, y junto a una gran estatua de piedra, que parecía ser algún tipo de gran criatura, se encontraba un ensangrentado Idol. Por generaciones, a mi familia se le confió este sello sagrado. Conteniendo a este poderoso demonio que ni siquiera los héroes legandrios del pasado lograron derrotar. Pero eso me importa una mierda. Todos ustedes van a morir esta misma noche. Serían las palabras de Idol, el cual, desbordaba ira y locura en su mirada. Idol había dibujado un círculo mágico con su propia sangre alrededor de la gran estatua de piedra, y luego de unos segundos, esta comenzó a brillar con una luz carmesí, lo cual, no era un buen augurio para aquellos que planeaban escapar de la fortaleza. Para el terror del grupo del héroe del escudo, y de los semi-humanos y humanos por igual, ya fueran del bando de Idol o Reichnot, un escalofrío comenzó a invadir sus cuerpos, cuando la estatua de piedra comenzó a desquebrajarse como si fuera un huevo. Varias secciones de la estatua se desquebrajaron, y cayeron al suelo a su alrededor. Revelando que en realidad, no era una estatua de una criatura que parecía un dinosaurio, sino que realmente se trataba de un dinosaurio con un aspecto demoníaco.
En su locura y hacías de venganza contra aquellos que lo habían humillado y mutilado, Idol había liberado a un terrible monstruo al mundo, el cual convertiría todo en cenizas. Al ver esto, todo lo que pudo decir Nero fue: «Ese es un maldito dinosaurio».